Muy bien, hola chicos, hoy vamos a ver el trayecto 6, que es la entrevista. Esto es un tema de primero de secundaria en la materia de español. Las páginas son de la 98 a la 115 del libro. Este es el libro que estamos usando, es de Conecta Más. Acá abajo les pongo el link por si pueden seguirlo y puedan ver las lecturas en su propio dispositivo. Empecemos. Compartir conocimientos y experiencia. La entrevista. Una de las principales formas de aprender es mediante el diálogo con otras personas. Hacer una entrevista es una experiencia interesante y enriquecedora, porque dialogar con otros sirve para aprender acerca de algún tema específico o para profundizar en él, y porque pone a prueba nuestra capacidad de escuchar. Vayamos ahora sí de lleno a la entrevista. ¿Qué es la entrevista y cómo se hace un reporte escrito? La entrevista es una conversación en la que una persona, previa planificación, hace preguntas a otra con la intención de obtener información específica. Por ejemplo, acerca de su vida, sus conocimientos o experiencias en áreas determinadas, sobre los sucesos de los que ha sido testigo, etc. Actualmente, debido al uso de medios electrónicos, la entrevista no es necesariamente cara a cara. También es posible hacer entrevistas escritas, como por chat, por llamadas telefónicas o mediante videos. Veamos la definición de la entrevista. La entrevista es una técnica para recabar información. Es un diálogo que implica una serie de preguntas y respuestas. Se puede usar para dar a conocer aspectos relevantes de la vida del entrevistado, sus experiencias, sus conocimientos o su obra. También se emplea para obtener mayor información sobre un tema, para obtener una versión distinta de alguna noticia o para conocer la opinión de alguien sobre un tema específico. La entrevista consta de una serie de preguntas interesantes que profundizan en un tema relevante. Nada más para aclarar aquí, en esto que acabo de leer está la palabra entrevistado y más adelante también veremos entrevistador. Entrevistado es aquel al que le van a hacer las preguntas y van a querer sacar la información. El entrevistador, con R hasta el final, entrevistador, es aquel que va a hacer las preguntas y está buscando la información. Nada más por si alguien se confunde con eso, nada más para dejarlo claro. Tipos de entrevista. De semblanza. Da a conocer aspectos de la vida del entrevistado, así como su experiencia en determinados ámbitos, sus opiniones, sentimientos, anhelos, logros, tristezas y alegrías. Otra, de información o noticiosa. Mediante ellas se obtienen los datos necesarios para elaborar una nota informativa, a partir de testimonios en los que se menciona cómo sucedió algo, cómo se sienten al respecto los testigos, o bien, qué acciones proponen o esperan que se lleven a cabo luego de dichos acontecimientos. Otro tipo, de profundización de conocimientos o de opinión. Aporta información precisa sobre un tema específico. Por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas para llevar a cabo alguna actividad y las dificultades que pueden presentarse? Por lo tanto, el entrevistado debe ser especialista en este. Vayamos a ver las partes de la entrevista. Aquí vemos el título. Una entrevista debe tener un título y, si se desea, también un subtítulo. Generalmente se trata de una expresión que despierta el interés del lector o del auditorio y a la vez aporta algún dato sobre el tema o el entrevistado. La presentación es la parte inicial de la entrevista y va después del título. En ella se ofrecen algunos datos generales sobre el entrevistado, como nombre y ocupación, y se menciona el objetivo de la entrevista, así como información para contextualizarlo. En la presentación se pueden señalar la importancia del tema que se trata en la entrevista o se pueden dar datos curiosos e interesantes sobre el mismo. El cuerpo o entrevista constituye la secuencia de preguntas y respuestas, la cual debe corresponder a un plan para exponer la información que se desea obtener. Por ejemplo, en algunos casos se puede hacer preguntas acerca de la vida del entrevistado, sobre sus opiniones respecto a algún asunto o algunas personas, sobre sus planes para el futuro, etc. También deben plantearse preguntas para finalizar la entrevista. Durante el diálogo, tanto el entrevistador como el entrevistado pueden hacer citas textuales, mencionar anécdotas o hacerse otras preguntas para aclarar información confusa o incompleta. Cierre o despedida. Es la parte en
que el entrevistador solicita al entrevistado que dé un mensaje final. Además, le externa un agradecimiento por la información que le proporcionó, por su trato, por su tiempo, entre otras cosas. O menciona datos que dejen la impresión de que la entrevista fue provechosa para todos. Esto también es en el caso en el que no haya sido provechosa. De todas formas se hace. También, en esta parte puede haber comentarios o notas finales del entrevistador. Presencia de otros recursos visuales. Pueden acompañar a la entrevista cuando esta es para un medio escrito, como fotografías con pies de la imagen, palabras importantes en letras grandes, ilustraciones y otros recursos gráficos, como planos, diagramas y mapas, de acuerdo con su contenido. Si esta fue videograbada, pueden contener imágenes del espacio donde se llevó a cabo, o fotografías o fragmentos de videos en donde se muestre la entrevista, dado en diversas situaciones que se rememoran y sobre las que se hablan durante la entrevista. La entrevista. Veamos algunos aspectos importantes. Como una entrevista es una conversación en la que cada interlocutor debe estar atento a lo que dice el otro, es imposible que el entrevistador anote cuando se dice en el momento. Por ello, utiliza grabaciones de audio-video para después transcribir la información. Una entrevista puede durar horas y muchas veces es imposible reproducir toda la conversación en un texto para publicarla, por lo que es necesario que el entrevistador seleccione el contenido más importante y elabore un texto de menor extensión. El tipo de lenguaje y recursos en el reporte. En la vida cotidiana, cuando interactuamos con otras personas, nuestro diálogo no siempre exige cuidar el léxico o la manera en que nos expresamos. En una entrevista que se hace a un especialista, sí es importante cuidar el tipo de expresiones que se utilizan, ya que en estos, la entrevista se convierte en una situación comunicativa formal. Existen distintas situaciones en las que la entrevista amerita un lenguaje diferente y estas pueden ser las siguientes. Situaciones formales. Se utilizan ciertas normas de cortesía para dirigirse a otras personas. Por ejemplo, palabras como usted o frases como ¿sería tan amable de decirme? También se procura usar expresiones y palabras completas, no expresiones como ¿qué hubo? O ¿cómo ves? Etc. Situaciones informales. El diálogo se improvisa y las expresiones son más relajadas o informales en cuanto a la pronunciación. El uso de términos y la estructuración de oraciones pueden estar incompletas. Además, muchas expresiones se apoyan en gestos y conocimientos compartidos, lo que hace que una persona ajena a la situación sobre la que se habla difícilmente entienda el contenido de la conversación. Estas son como las conversaciones que se establecen con amigos, familiares o personas de confianza. En ocasiones, cuando la entrevista se lleva a cabo entre personas que ya se conocen o tienen una relación cercana, puede encontrarse algunos elementos de conversación informal. Sin embargo, siempre es necesario cuidar el tipo de lenguaje, sobre todo si la entrevista será difundida ampliamente. En una entrevista, siempre debe haber un entrevistador, un entrevistado y un medio para capturar los datos que se obtengan. De esta forma quedará un registro que después será editado seleccionado lo más importante, según el propósito de quien lleve a cabo la entrevista. La transcripción de una entrevista grabada en un audio-video debe hacerse poniendo mucho cuidado en el uso de los recursos expresivos del texto escrito, para que el lector identifique muy bien cada parte de la entrevista y entienda las expresiones físicas o actitudes de los interlocutores durante la entrevista. Esto lo veremos otra vez un poquito más a fondo más adelante. Estas son unas tablas que venían dentro del libro de texto que no me parecieron tan importantes porque ya hemos visto antes algunos de estos recursos, pero si alguien quiere copiarlo o tiene interés en cómo se usan las negritas, cursivas, letras iniciales, lo que sea, es bienvenido a copiarlo. Y recordarles que los pronombres interrogativos o exclamativos que se hacen cuando es una pregunta o cuando es una expresión exclamativa, como ya dice, van acentuados, y cuando se trata de pronombres relativos, no van acentuados.
para que tengan eso en mente y vean los recursos y puedan utilizarlos en su transcripción o reporte como les sea posible. Veamos un ejemplo de una entrevista muy corta y algunos de los recursos que se utilizan. También lo tomé del libro, por eso se ve así. El corto, Gerardo Piña. En corto, Gerardo Piña. Notemos cómo las letras con color resaltan el nombre de la sección y el nombre de la persona a quien entrevista. Escritor mexicano. Ser escritor no significa nada, que yo sepa. Negritas utilizan para resaltar el título de la entrevista. Jorge Morla, Madrid. Otra vez uso negritas. Alérgico a cualquier tipo de odio, el escritor Gerardo Piña, Ciudad de México, 1975, ríe con la figura de Shakespeare. Se estremece al recordar los terremotos mexicanos y cree en la salvación de su país a través del pensamiento crítico. Ahora, publica Donde el silencio se bifurca, un monólogo exigente y descarnado, surgido de un lugar devastado y plagado de silencios, en cuyo estilo resuenan ecos de los digresivos personajes de Thomas Bernhard. De pequeño, quería ser... No, esto es para señalar las preguntas, las negritas. De pequeño, quería ser uno de los Beatles. ¿Cuál es el mejor consejo que le dio uno de sus padres? Mi madre me aconsejó hacer el examen de ingreso a la UNAM para estudiar letras, cuando yo estaba a punto de irme a buscar fortuna a Canadá. Por si las cosas no salen como tú esperas, me dijo, y tuvo razón. ¿Con quién le gustaría quedar atrapado en un ascensor? Con alguien que supiera arreglarlo. ¿Qué música le sirve para trabajar? Clásica. Notemos aquí cómo las preguntas pudieron haber sido un poquito mejores. Como ya hablamos, un entrevistador debe ser capaz de medir qué tipo de preguntas van a entrar dentro de su planeación. Entonces, un entrevistador aquí podría relacionar cada pregunta con la siguiente y así ir creando un guión mejor para que se desenvuelva mejor la entrevista. Y aquí están algunos de los recursos que se utilizaron, como ya íbamos mencionando, el color para resaltar, las negritas igual y todo. ¿Cómo hacer una entrevista? Veamos las partes. Antes de hacer una entrevista, siempre hay que elaborar un guión que nos ayude a tener claro qué queremos saber sobre la persona a la que vamos a entrevistar y hacia dónde queremos dirigir la entrevista. El guión depende de la información que se busca obtener mediante la entrevista y de las características del informante. Por ejemplo, si se entrevista a un experto en un proceso o actividad, generalmente las preguntas giran en torno a qué se hace, cómo, con qué y más preguntas del estilo. Al hacer el guión, se anticipa un poco la respuesta del entrevistado, para así organizar las preguntas conforme a una secuencia lógica. No es necesario ya saber la respuesta a lo que te va a decir, sino más bien es planear en torno a lo que te puede decir. Digamos que le preguntas de su obra favorita y le dices, ¿qué piensa usted de la obra tal que ha mencionado como ya su favorita y que el autor va a sacar esto? Y ya, pues, anticipas que te va a decir me gusta o pienso que esto, y planeas tu siguiente pregunta en forma de, yo qué sé, y ha escuchado que ya varios lo han criticado por esta nueva obra, que parece ser que va a talala, y ya él te dice, no, como te digo, quién sabe qué es. O sea, las preguntas es mejor planearlas con una secuencia. Tipo de preguntas. Hay que evitar las preguntas cerradas, es decir, de las que se obtienen respuestas como sí o no. Es más pertinente elaborar preguntas abiertas, cuya respuesta exige al informante extenderse o desarrollar sus ideas. Las preguntas deben ser interesantes y prudentes, no deben incomodar o hacer sentir mal al informante. Una entrevista en la que nada más le preguntas, oye, ¿te gusta esto? Sí. ¿Y qué piensas del otro? Pues creo que no. Es muy aburrido. Necesitamos buscar hacer preguntas abiertas para que pueda llegar a ser más interesante y se desarrollen mejor las ideas. Añadir u omitir preguntas. Durante la entrevista se pueden omitir algunas preguntas del guión, o bien añadir otras que no estaban en este.
dependiendo de la información que se vaya obteniendo del informante. Igual puedes ir saltando de preguntas en el guión. Por ejemplo, anticipabas que te iba a llevar por un camino una pregunta, pero te llevó a otro, en el que sí planeaste otra secuencia. Entonces te puedes saltar esa parte y regresar. Un poquito difícil, pero puedes hacerlo. Fijar hora y lugar de la entrevista. Bueno, este es un poco obvio. Antes de hacer la entrevista, tienes que contactar al informante y juntos fijar con precisión la hora y el lugar en la que se llevarán a cabo. El equipo. Lleven a la entrevista un cuaderno de notas y, si es posible, otras herramientas para hacer un registro de esta, ya sea en audio, fotografía o video. Piensen en todas las dificultades que podrían surgir para evitar contratiempos. Lleven cuadernos extra, lápices, plumas. Si lo van a grabar en un celular, lleven 2 celulares o 3 celulares. Más vale estar preparado para cualquier contratiempo, que te agarren mal parado y ya, valiste. Entonces, más vale prepararse de más. Actitud como entrevistador. Durante la entrevista, deben mostrar respeto por lo que les comunica el informante. No lo interrumpan, porque pueden cortar el hilo de su relato. Solo hagan intervenciones cuando sea necesario. Por ejemplo, para que les aclare algo que no entendieron o cuando el informante se está saliendo del tema y necesiten encauzarlo nuevamente. Es fundamental que el informante exponga su relato de la manera más completa posible. La transcripción. Deberán transcribir la entrevista para tener una versión escrita de la misma. Es muy importante que escriban las palabras tal y como las dijo el informante. De esta manera, respetarán sus opiniones, además de su forma de expresarse, que puede ser representativa de la comunidad a la que el entrevistado pertenece. Pueden eliminar repeticiones, equivocaciones o palabras que estén de más y que les resten coherencia al texto. Veamos la transcripción. Hacer una transcripción significa pasar algo del oral a lo escrito. En esta transición hacia lo escrito se debe tener en cuenta que en el registro oral intervienen muchos factores que se deben tratar de recuperar en el texto escrito. Por ejemplo, gestos, tonos de voz, miradas, alusión a cosas o elementos que estén presentes en la situación o contexto en que se lleva a cabo la comunicación. Esto es importante, ya lo habíamos mencionado antes y creo que es necesario que lo volvamos a decir un poco más. Cuando vamos a transcribir, que significa pasar algo del oral o lo visual, a escrito, buscamos que se pueda entender tal cual se vio o se escuchó. Si yo digo, ¡ay, qué hambre tengo! O ¡ay, qué hambre tengo!, es muy diferente y necesitamos poder expresar estas mismas diferencias dentro de lo escrito. Ahora veamos un poco sobre algunas partes importantes a tener en cuenta cuando se escribe el reporte. En el título y subtítulo. ¿Qué título tendrá? ¿Tendrá algún subtítulo? El título y el subtítulo son interesantes y atractivos para el lector. Permiten al lector anticipar el tema de la entrevista. Presentación. ¿Quiénes son los autores de la entrevista? ¿A quién se entrevistó? ¿Sobre qué y para qué? Cuerpo de la entrevista. ¿Se comprende bien toda la información? ¿La secuencia de preguntas permite que el lector comprenda la información? Despedida o cierre. ¿La entrevista incluye una parte para que el lector comprenda que ésta ha terminado? ¿El final de la entrevista no es abrupto? Es decir, ¿el lector no se siente que se corta la información? Otros recursos. ¿Las imágenes son congruentes con el tema? ¿Los recursos tipográficos permiten que las preguntas y respuestas se identifiquen de manera clara? ¿El estilo directo e indirecto se utilizan de manera adecuada? Ortografía y puntuación. ¿Hay errores ortográficos? ¿Los signos de puntuación se usan correctamente? Y bueno, esto sería todo por el tema de hoy. Perdón si nos fuimos un poquito rápido, pero como vieron, había mucho que cubrir. Espero que hayan podido anotar todo. Si no es un video, pueden regresarlo. Que hayan aprendido mucho. Que crean que son capaces ahora de hacer una entrevista por su cuenta. Espero que puedan hacer una. Claro está, no estamos en la escuela. Yo no soy un maestro que los va a estar persiguiendo. Pero si pueden hacer una entrevista, planearla, aunque sea, ya sea que la lleven a cabo o no,
a sus papás, a sus mamás, yo qué sé, de su trabajo, de sus estudios, de su vida, lo que sea que les pueda ayudar a poner esto que vimos hoy en práctica. Pues estaría muy bien si pudieran hacerlo. Si no, les digo, pueden planearla, aunque sea que la piensen ya de plano, si no lo van a hacer escrito o van a meter acción al tema, al menos piénsenlo. Y bueno, espero que les haya gustado y creo que es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente